Chiquillos, riesgos críticos, espacios confinados. Ya. Los espacios confinados requieren tomar en cuenta o considerar que los riesgos, como uno los conoce de manera normal o como uno los puede estar viendo desde la perspectiva quizás de la seguridad o de un trabajo al aire libre o en un lugar, pero que no sea tan reducido de tamaño, se van a comportar de manera distinta. O sea, por ejemplo, nosotros acá, en el caso mío, yo acá estoy expuesto a un riesgo de incendio, pero netamente porque hay elementos que puede entrar en contacto o un cierto tiempo con calor o con una llama, puede combustionarse, puede pasar. Pero en espacios confinados, como lo que estamos viendo acá, vamos a poder tener un riesgo de incendio, pero asociado a una condición del ambiente propiamente tal. Ahora, el espacio confinado de una forma u otra, para nosotros, ¿qué va a ser? Un lugar donde la entrada es lo mismo que la salida. O sea, por ejemplo, un estanque de un estanque de combustible de un camión que transporta combustible, por ejemplo, una bencinera o una bomba de benzina, eso es un espacio confinado en sí, porque la misma entrada es la misma salida, ¿ya? O un estanque de un camión de aljibes, por ejemplo. Ahora, la particularidad de esto es que siempre vamos a tener dos temas muy puntuales. Uno, que va a ser el porcentaje de oxígeno presente en el ambiente, y el segundo, cómo se puede comportar o puede estar una sustancia química en el ambiente de trabajo. ¿Cómo se puede comportar esta? Porque si tenemos espacios reducidos, tenemos poca presencia de oxígeno y por lo tanto vamos a tener también ciertas características que van a hacer que, por ejemplo, una sustancia permanezca más tiempo y esta no se puede evacuar o no se pueda limpiar o producir un problema de ventilación. Ahora, lo primordial es que cuando uno empieza a ver espacios confinados, van a empezar a existir ciertas reglas. Y en este aspecto hay reglas que pueden ser, por ejemplo, muy similares a los bloqueos, a violación de bloqueo, como por ejemplo permiso para hacer trabajo en espacios confinados, ¿ya? Cuando uno chiquillo habla de riesgos críticos en sí, son todos los trabajos que en la práctica requieren permisos adicionales, ¿ya? Como un permiso de trabajo. De hecho, trabajo en altura requiere un permiso de trabajo en altura, trabajo en caliente, permiso para trabajo en caliente, y así sucesivamente. Razón motivo porque la supervisión tiene que tener un doble control o un doble chequeo. Chequeo en las medidas preventivas previas y durante el trabajo, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de control de riesgo de una forma u otra, nosotros lo hemos abordado de una manera bien general, bien por encima. Cuando estemos viendo riesgos, la unidad 3 de taller 3, vamos a empezar a ver las medidas administrativas. Y ahí vamos a empezar a ver también cómo nosotros vamos a organizar la implementación de los controles. Me explico. A mí cuando yo trabajo o cuando ejercía y me pedían definir las medidas de control o empezar como a organizarla o estructurarla, yo la definía siempre en tres instancias, un antes, un durante y un después. Antes de empezar a trabajar, durante el trabajo y finalizar el trabajo. Y no lo hacía por pesado o por capricho, sino que hay que tener a veces elementos, más elementos para hacer control. Medidores, por ejemplo, medidores de gases, medidores de ruido, entre otras cosas. Y para este tipo de trabajo, sí o sí tenemos que tener medidas de control antes, durante y después. Y el antes pasa también por organizar y estructurar todas las medidas de control que tenemos que tener para poder trabajar. Y eso es lo complejo. Razón motivo, una sustancia tóxica se puede mover muy rápido en un ambiente de esto, un ambiente confinado, un espacio confinado. Y puede producir muerte de manera inmediata, a los pocos segundos. Ahora, cuando uno también habla de espacios confinados, de una forma u otra también podemos organizarlo como con las alcantarillas. Y yo creo que los que viven acá en Vallenar, o han estado mucho tiempo acá en Vallenar, quizás han pasado, por ejemplo, por Ramírez con Prat, y cerca de la Universidad en Costanera, donde hay unos colegios, y a ciertas horas del día uno siente, por ejemplo, como un olor a huevo podrido en la calle, o un olor como almendras, nueces, bien pesado. ¿Alguien se ha percatado de aquello? No, profesor. ¿No? No, profe, ¿Nadie? al menos no, ¿no? ¿No? Ya.
Ese olor a huevo, bien concentrado, y a nueces, frutos secos, no se almendra más que nada. Es un gas que se va produciendo cuando hay una descomposición, por ejemplo, de materia orgánica en un lugar donde no hay aire. Y cuando tú lo empiezas a oler a superficie es porque el gas está tan concentrado que busca forma de poder evacuar. Ese gas se llama anhídrido sulfídrico y en la práctica es altamente tóxico en bajas concentraciones. Por lo tanto, cuando uno va a tener que hacer trabajo en alcantarillado, lo primero que hay que hacer como medida previa, antes de empezar los trabajos en sí, es medir, ¿cómo se llama? Medir gases. Y una vez que tú mides gases, recién, y si hay ciertas características, hay que ver también la forma o el equipo de protección que tú vas a utilizar. O sea, trabajar chiquillo en espacios confinados, si ustedes se van dando cuenta, acá tengo una persona, por ejemplo, con un sistema o un equipo de respiración autónoma, que en el fondo todo el aire que él está respirando no pasa por un filtro. ¿Ya? Son a veces tan altas las concentraciones de gases y tan baja la concentración de oxígeno que en la práctica no tengo el 18% mínimo. Como tengo bajo el 18% de oxígeno libre disponible, no puedo utilizar ningún elemento de protección personal asociado a una protección respiratoria con filtros. Tiene que ser protección respiratoria, pero de manera autónoma. O sea, los riesgos son muy específicos, son altamente críticos, valores y probabilidades bastante altas, por lo tanto, los controles van a ser puntuales. Ahora, antes de empezar a ver los conceptos y todo lo que tenga relación con la materia, vamos a empezar a darnos cuenta que cuando vamos a aplicar las medidas de control, al igual que lo que es en aislación y bloqueo, vamos a empezar a trabajar medidas de control a estos tres niveles. Y tiene que ser así. O sea, acá ningún pero. O sea, por ejemplo, no es que no tenemos medidor de gases. Ah, qué pena. Entonces no podemos trabajar. Razón motivo, porque además de manera inicial poder, por ejemplo, medir gases ante el trabajo, cuando estamos trabajando en espacios confinados, implica tener medición de gases el 100% del tiempo. Para así, si nosotros detectamos alguna emergencia, poder evacuar de manera rápida. Y acá la emergencia, chiquillo, no es como un plan de emergencia común y corriente, que nosotros por lo menos tenemos el tiempo para poder evacuar. En estos casos, la mayor cantidad del tiempo no es tan así. Ahora, hay siempre un caso no muy bullado, pero bueno, yo soy mucho más viejo que ustedes, en realidad, que algunos de ustedes. Y me acuerdo en la época de los 90 que hubo un caso de una familia, de un papá, un hijo y unos hermanos, que no sé por qué motivo ingresaron al alcantarillado, en una población de Santiago. Ingresó uno, no salió, ingresó otro, no salió, ingresó un tercero, no salió, y el cuarto iba a ingresar y no lo hizo. ¿Y qué sucedió ahí? Tuvieron muerte instantánea por la alta concentración de anhídrido sulfídrico. Entonces, hay temas con eso, ¿ya? Por eso es que el trabajo en espacios confinados implica medidas de control bastante elevadas, ¿ya? Y medidas de control que tú aplicas el 100% del tiempo. Por ejemplo, en trabajo en caliente o trabajo de soldadura, claro, uno dice, perfecto, tengo el biombo, tengo los extintores, en el caso del botiquín tengo aparte agua y tratamos de tener compresas frías, etcétera. Son medidas de control que tú puedes y sabes que las tienes ahí. Y en el caso que las necesites, las va a utilizar. Yo acá no puedo trabajar si no tengo un control. Es así de tajante. Y el control acá, básicamente, siempre va a estar asociado a lo que es la atmósfera, el control de la atmósfera en sí. Ver si estamos bajo una cantidad de oxígeno, sobre una cantidad de oxígeno, y también cómo se van comportando los distintos agentes. Ahora, hay riesgo cuando tengo bajo porcentaje de oxígeno, pero también hay riesgo cuando tengo alto porcentaje de oxígeno. Y uno puede pensar, pero no, pues, si tengo más aire disponible, es más fácil, menos riesgo. No necesariamente. ¿Ya? O sea, hay también situaciones que hay que tener bien claras. Y con espacios confinados, lo bueno en sí que las metodologías son bien concretas, las medidas de control son bien concretas y deja poco interpretación. ¿Ya? Un riesgo, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de la ropa ignífuga. Sí,
¿Sí? Es la que para evitar quemarse, o sea, los ¿Mm? pilotos de la Fórmula 1, todos iban con ese tipo de ropa, por si hay algún siniestro y las llamas no lo van a tomar de inmediato. Sí. Hay ropa, por ejemplo, antiácido, en el cual te cae ácido y la ropa puede aguantar. De hecho, los overoles antiácidos son bastante pesados. O sea, un overol puede estar pesando 300, 400 gramos, un poquito más, pero un overol para ácido está pesando sobre 2 kilos incluso. Pesa mucho más. Bueno, hay ropa para trabajar con ácidos, hay ropa para trabajar con bases, hay ropas de cuero para estar trabajando expuesto al calor, pero la ropa inífuga en el fondo es ropa que demora más tiempo en poder quemarse, como recién explicaba Rodrigo. Ahora, cuando tenemos sobre una cantidad o una atmósfera sobreoxigenada, en la práctica la ropa ya no va a ser inífuga, va a arder fácilmente. Por eso es importante entender de que el exceso de oxígeno, si no está controlado el parámetro en sí, va a ocasionar problemas. Demos un segundo, chiquillos, para mostrar una cosa. Esto que ven acá, chiquillos, que tengo guardado en su caja, es un medidor de gases uno de mis medidores de gases en realidad. Lo único malo es que no lo tengo calibrado. Por lo tanto, como no está calibrado, no está operativo. ¿Ya? Eso es un tema. Ahora, yo lo tengo bastante bien cuidado, por razón, motivo, de ahí les voy a explicar por qué. ¿Ya? Y esto también viene con un accesorio, con una bomba, o un accesorio para una bomba. ¿Ya? Este medidor de gases tiene bastantes particularidades. ¿Ya? Bueno, cuando yo tengo este equipo, es lo primero que yo tengo que utilizar para poder verificar bien cómo es la condición o la presencia de oxígeno y algún gas en específico en un espacio confinado. Y lo que hacen muchas empresas, dependiendo de ciertos parámetros, hacen que baje lentamente o ingrese una persona. Ahora, por lo general, cuando son alcantarillas y cosas así, uno lo deja caer lentamente, como por ejemplo con un sistema muy similar al que... A ver, de ahí vamos a llegar a ese punto. Entonces, claro, este puede funcionar. ¿En qué sentido? Tú lo colocas y va a captar las partículas o las moléculas que están en el aire. En el fondo lo que está pasando pasa por acá. Y lo segundo es que uno le coloca este aparato y coloca una bomba de extracción. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esto? Es como que estuviese respirando y entra el aire de manera directa acá. Y puede empezar a ver cómo están los parámetros, ya lo que uno en el fondo necesite. Ahora, no sé si ustedes se percataron de un detalle, que tiene 4 sensores, ¿no es cierto? Cada sensor va a ser para un agente en específico. O sea, este, por ejemplo, va a medir oxígeno, va a medir monóxido de carbono, va a estar midiendo también los LEL, Low Exposure Level, y otro parámetro más que no me acuerdo si parece que está en hilo sulfídrico, ¿ya? En este caso, este sería para alcantarillado. Ahora, ¿existen otros modelos? Sí, existen otros modelos. También están, por ejemplo, para interior mina, que en ese va a tener, en vez de anillo sulfuroso, tenemos humus nitroso, producto de una combustión de un combustible. Rodrigo. Sí, profesor, le iba a preguntar si ese medidor de gases que usted tiene ahí viene preestablecido o después, por ejemplo, se tiene que ir actualizando, se regula, ¿cómo se calibra todo eso? Ya, ¿Los gases los reconoce solo? vamos a partir por lo siguiente. Existen equipos que pueden medir multigas, en este caso 4. Hay equipos que son monogas de 1 y equipos que son bigas, que pueden medir dos tipos de gases. Ahora, por lo general, el parasulfírico, venden uno para sulfídrico, para amoníaco y para humo nitroso, pero que ya contiene oxígeno, monóxido y LEL, que son como los 3 estándar, y el otro va a ir variando, dependiendo de la condición que tengamos. Ahora, yo puedo pedir, por ejemplo, o comprar un medidor de gases que me mida amoníaco, por ejemplo, y humo nitroso. Sí, lo puedo hacer. Pero eso ya hay que pedirlo específicamente a la empresa y eso puede demorarse un buen tiempo. Ahora, estos de fábrica vienen configurados
para poder medir el gas para que tú lo compraste, ¿ya? Ahora, muchas veces lo que uno también hace, uno compra un monogas, netamente para oxígeno. Y como tú sabes que solamente va a tener variable oxígeno, andas con ese puesto en el cuerpo. Ahora, en muchas empresas, cuando yo trabajé en faena subterránea, lo que era supervisión, y uno andaba con un monogas, específicamente de oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago tanto esa referencia? Porque el oxígeno puede ser desplazado, por ejemplo, por presencia de monóxido de carbono. Entonces, si tú tienes monóxido, automáticamente baja la concentración de oxígeno. En ese caso, el oxígeno uno lo utiliza como un parámetro que manda. Ahora, mira, vamos a ver si le haga la chiriper que quiere trabajar. Ahí está seteándose, automático. Y me está mostrando que hay un error en los sensores. Ahora, este mismo ejercicio que hace es cuando detecta que algo está mal. Ahora, en sí, Rodrigo, para responderte un poco a la pregunta, cuando yo este equipo lo prendo, ellos hacen un tema de un reseteo automático. Y mismo va resetando los, los parámetros que pueda tener. ¿Ya? Ahora, lo que no implica de que uno tiene que llevarlo a mantención cada cierto tiempo. Ahora fíjate, está operativo, sí, pero en la parte de oxígeno me marca una cruz. O sea, en este momento está midiendo anhídrido sulfídrico, 1, está midiendo monóxido y el LEL, pero no hacia oxígeno. Ahora, estos se pueden resetear, ya se puede hacer, por ejemplo, de una manera manual con el equipo en sí, en el equipo, y hay otra forma, que es por la sección que está ahí, que esto también se conecta a un computador y tú lo puedes recalibrar. Ahora, una cosa es la calibración para ajustar los sensores y otra cosa distinta es el cambio de los sensores. ¿Ya? Ahora, medidores de gases hay de varias marcas. De hecho, déjame buscar una segunda marca que tengo yo acá. Estos chiquillos es una marca Drager. Este acá en específico está para hacer mediciones, pero en interior mina. ¿Ya? Bueno, está descargado en todo caso, no. ¿Y qué mide ese profesor? ¿El de interior mina? Humo nitroso. Ya. Humo nitroso y este anhídrido sulfídrico. ¿Ya? El humo nitroso tú siempre lo vas a encontrar, Rodrigo, por combustión de combustible, básicamente petróleo. ¿Ya? Y también podemos tener presencia de humos nitrosos cuando se hace, por ejemplo, se hace carga de explosivos y tú truenas los explosivos o los percutan. Y después cuando uno ya empieza a darse cuenta que baja el humo y pasado un tiempo, uno se mete a revisar también gases. ¿Ya? O sea, en interior mina medir gases es una cosa, un trabajo obligatorio, que sí o sí tiene que hacerse. Ahora, si yo no tengo esto o esto no está operativo, automáticamente no podemos trabajar. Ahora, por lo general, uno le coloca va a tener esto en la parte de atrás cuando el equipo ya fue ingresado al servicio técnico y te lo devuelven. Y también te van a dar un documento que es la hoja de calibración. Y te dicen cuándo esto fue calibrado y cuánto tiempo dura la calibración, para tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos esta que es Honeywell, ¿ya? Tenemos esta que es Drager, que está para mí, en lo que es términos de medidores de gases, es una de las mejores. Tenemos también MSA y tenemos una cuarta marca, ¿ya? Ahora, en diferencia entre uno y el otro, mira, básicamente el tamaño es una diferencia. El tipo de gas que puede medir, que en este caso los tres van a medir oxígeno, monóxido y LEL, pero este mide anhídrido sulfídrico y este mide humo nitroso. Ahora, diferencia en las mismas marcas, ya van sacando modelos, uno después de otro, pero como en un periodo de tiempo, no de un año para otro. Y después el problema que vamos a tener cuando queramos hacerle cambio de los sensores, que quizás no encontremos sensores a mano. ¿Ya? O también a veces le hacen la actualización del software, pero para software posterior,
para que este equipo no quede inhabilitado. Y también hay diferencia de precio. O sea, este nuevo de 0 kilómetros, hace 2 años atrás estaba costando un palo de más o menos. Este nuevo está costando hace 2 años más o menos también, o 3 años incluso, está costando como 750, ahora tiene que estar más o menos por las 900. ¿Ya? Los medidores, los monogas, esos no son caros, eso está costando bajo los 100.000 pesos. Ahora, si yo tengo este equipo y no está calibrado, no está operativo, y yo estoy midiendo gases sin tener certificado de calibración, es como que no estuviera midiendo nada, porque nada me garantiza que en el fondo este está haciendo la pega. Ahora, si estamos en faena minera, yo estoy midiendo gases con este, yo tengo que tener y mantener un registro de mediciones, cuando medí al principio y durante el trabajo, ¿ya? Y eso es lo primordial, o sea, créanme que estas dos cosas, cuando empiezan a avisarte de que algo sucede, es la primera forma de poder evacuar. Ahora, ¿hay procedimientos de evacuación? Sí, y por lo general uno trabaja con radio, uno, o lo otro, aunque parezca un poco chistoso, con también sistemas de alarma con campana. Entonces, para poder dar aviso que algo está ocurriendo y poder realizar la evacuación. O sea, acá tenemos un protocolo de comunicación, un procedimiento más que protocolo. La palabra protocolo no me gusta, está muy mal empleada, ¿no? De verdad es algo que no me gusta en sí. Porque protocolo implica cosas distintas, o sea, implica procedimiento y articulación de procedimiento instructivo. Y implica estructuras definidas, no como el concepto de protocolo que tenemos ahora. ¿Ya? Ahora, en la práctica, chicos, hasta el plan de emergencia es específico. Va a ser muy puntual y muy específico, porque acá la evacuación, si ustedes se dan cuenta, puede ser personal, que la persona pueda hacerla sola, o tiene que ser apoyada por un equipo, como el que tenemos acá, o de frentón hay que ver cómo lo evacúa un equipo de rescate. O sea, acá el desafío de poder trabajar con estos chiquillos, créanme que es más complejo. ¿Ya? Ahora, los medidores de gases, por lo general, hay que cuidarlos harto. O sea, no sé si ustedes se percataron que este está en caja. Ya. Primera regla, siempre cuando no lo utilices, tenerlo guardado. Que no le caiga polvo a los sensores, porque los sensores chiquillos, si se echa a perder o hay que cambiar por uno nuevo, es un parto encontrarlos. A veces. Y son caros. ¿Ya? O sea, la calibración te puede estar costando unos 100.000 pesos, incluso un poco más, porque no es tan sencilla hacerla. Y los sensores, el juego de sensores más o menos por lo mismo, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Ya, entonces siempre, cada vez que no se usa, se guarda. Y lo otro, nunca hagan tal de colocar el medidor de gases en el tubo de escape de un vehículo o de un motor. Si es, por ejemplo, un compresor o algo así, un generador. Porque lo que tú vas a hacer es como que es freírlo. Literalmente es como que tú lo colocas en aceite hirviendo. Como que va a Lo digo, colapsar. matáis los sensores. Y de hecho queda dado de baja Claro, me imagino. automáticamente. Se vuelve loco. Es que una vez me tocó ver una persona que hizo eso con un MSA que estaba nuevo, pero nuevo. Y llevaba como una semana en la empresa el medidor. Entonces fue como, ¿ya? Ahora, hay que entender algo con esto. Si yo, por ejemplo, estoy leyendo, y en este caso de acá, lo que es el CO está elevado, automáticamente el oxígeno va a ir disminuyendo, ¿ya? Hay cierto comportamiento de los gases, ya que hacen variaciones y que un gas se comporte de una manera distinta, ¿ya? Ahora, oxígeno es importante, sí, pero también que va a ser importante lo que nosotros detectemos como gas en el... Vamos a ver, no me dejó calibrarlo. No hay caso. Hago la calibración automática que me da el sistema y no me permite configurar el oxígeno.
Entonces, chicos, ese es el tema con esto, ¿ya? A nosotros, ¿qué nos va a importar? La presencia de oxígeno, la presencia de monóxido, y lo otro, el tipo de gases o los elementos que puedan ser inflamables. Ahora, el monóxido, ¿por qué uno le coloca tanto empeño? Porque el monóxido no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, no tiene nada. Por lógica, tú no vas a saber que estás expuesto a él, aunque te des cuenta que te estás quedando dormido, que te estás desvaneciendo. Por eso es ahí el dilema. Ahora, ¿qué vamos a tener solo por espacio confinado? Cualquier espacio que tiene un volumen interior suficiente y está configurado de tal forma que uno o más trabajadores pueden ingresar al mismo tiempo y ejecutar las tareas que se le han asignado. Tiene medios limitados o restringidos para entrar o salir del mismo y no está diseñado para que los trabajadores se desempeñen continuamente en su interior. O sea, el espacio confinado es como, ya perfecto, tú puedes entrar, pero tienes que hacer algo puntual y salir de inmediato, porque la configuración de él no es tanto. Ahora, espacios confinados, créanme que no son tan grandes tampoco. O sea, esta pieza, donde estoy ahora, debe tener unos 3 por 3 metros, más o menos, 9 metros cuadrados. Y los espacios confinados muchas veces pueden tener hasta 4 metros cuadrados. Y como el aire y entra por el mismo lugar, y tú ingresas y no tiene más entrada, hace que la temperatura sea distinta. Ahora, quizás uno de una forma u otra es más cerrado de mente y se fija solamente en los gases, pero también el comportamiento de la temperatura es distinto y hace que las temperaturas del cuerpo sean diferentes. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de temperatura, la temperatura superficial y la temperatura profunda. Y cuando hay diferencia entre las temperaturas superficial y profunda, se produce el efecto de la transpiración, ¿ya? Para que en el fondo hay una regulación de las temperaturas y el sistema corporal no colapse, ¿ya? O sea, eso también es un tema. Por eso que los tiempos de exposición o los tiempos de trabajo deben ser lo más reducidos, para que puedas también tomarlo en cuenta. Ahora, espacios cerrados o parcialmente cerrados, de difícil acceso o donde el espacio para ingresar y salir es el mismo. Espacio con niveles adecuados de oxígeno y o donde exista riesgo de atmósfera peligrosa. ¿Ya? Y eso es un nuevo concepto. Quizás nosotros hemos estado hablando del concepto de exposición a gases, exposición a humos, exposición a vapores, pero nunca de atmósfera peligrosa. Y atmósfera peligrosa, chiquillos, para no enredarnos más, es cuando en el ambiente de trabajo o en el aire del ambiente de trabajo tenemos sustancias en concentraciones anormales, ¿ya? Cuando uno habla de concentraciones anormales, cuando las concentraciones que están ahí no se ciñen a los máximos permitidos por el 594. Recuerden que el 594 te define también las concentraciones ambientales de ciertas sustancias. Por eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, o espacios que puedan presentar dificultades a la realización de procedimientos de emergencia o rescate. Y eso, chiquillos, es un tema. Porque fíjense ustedes acá, ¿cómo yo puedo hacer una maniobra de rescate en ese caso en específico? Miren, si ustedes se dan cuenta, esto en el fondo es un descenso progresivo, ¿ya? En el cual el supervisor va bajando a la persona de manera lenta, cosa de que si ocurre una emergencia, automáticamente la persona puede salir fácilmente, ¿ya? Ahora, hay que tener procedimientos de rescate para esto, sí, sin lugar a dudas. Y eso es tema, ¿ya? O sea, no es tan sencillo. Ahora, yo te voy a ser bien franco, yo tengo cursos de rescate, sí. Tengo cursos de rescate en interior mina, sí. O en alta montaña, tengo esos tipos de cursos. Pero para esto en sí no tengo curso en específico. Nunca he hecho uno. En espacios confinados. ¿Ya? O sea, y aparte que hay que ser también bien concreto. ¿Es alta la posibilidad o probabilidad de trabajar en lugares así, como esto? No. No, no son lugares tan propicios. O sea, ¿qué es lo que puede pasar muchas veces, por ejemplo, si estamos trabajando en una faena minera o una planta? El tema de los ductos, las tuberías. O también, por ejemplo, cuando hay instalaciones de alcantarillado, o también cuando se están haciendo redes de agua, pero de una ciudad a otra, que en el fondo no es una tubería, son tubos. Entonces, eso es un tema. Por eso que muchas veces les va a costar como encontrar información en mayor cantidad. O sea, ojo, no es que sea pocas empresas que hacen esto, es pocas empresas, pero de que esto existe, existe. Empresa No, Guayañar. sí, también puede ser. El punto es, chiquillo, de que
estos trabajos no son riesgos, sí, pero no son riesgos tan comunes. Ya no es como, por ejemplo, utilización de herramientas eléctricas, que herramientas eléctricas se utilizan en todas partes, en todos lados, pero no todos los lugares hacen trabajos como este. Ahora, los espacios confinados pueden estar arriba o debajo de la superficie de la Tierra y se pueden encontrar en casi todo lugar de trabajo, no siendo necesariamente pequeños. Por lo tanto, cuando se realizan actividades en estos, comúnmente se deben tomar medidas especiales, como por ejemplo suministradores de aire y elementos de protección personal apropiados para el tipo de riesgo existente en esos lugares. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando en faena minera subterránea, de una forma u otra, uno también toma muchas medidas de control como espacios confinados o espacios con poca presencia de oxígeno. Por eso que la medición de gases en faena subterránea es obligatoria. Y de hecho, chicos, te los fiscalizan. Cuando yo trabajaba asesorando en la faena minera, eh, Senascomí cuando llegaba hacía eso. Te pedía los registros y verificaba el registro de mediciones de gases para ver si se estaban haciendo. O sea, y eso es importante. Ahora, en faenas subterráneas, por lo general, el que hace la medición de gas inicial es el jefe mina. Y ya después las secundarias lo va haciendo el jefe turno o algún capataz, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, estos pasos confinados incluyen, pero no están limitados a tanque de almacenamiento, tanque de proceso, calderas, ductos de ventilación, alcantarillados, cámaras subterráneas, túneles, cañerías y subterráneos. ¿Ya? Ahora, no sé si alguien ha entrado a un subterráneo que hay acá en Vallenar, en un lugar donde venden comida, para no decir la marca. ¿Alguien lo ha hecho? Un estacionamiento. Ah, sí, 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 ¿Sí? sí, sí. Ya. Y cuando han entrado, ¿cómo se siente el aire o el ambiente? Más denso. ¿No es cierto? Más Sí, denso, más pesado, sí. más pesado. ¿Y la temperatura Aumenta. y la humedad? También. ¿Ya? Esos chiquillos, esos factores van a estar como riesgos presentes en todo esto, pero se van a ir también movilizando o moviendo dependiendo de cómo sean los flujos de aire. O sea, decir flujo de aire es incorrecto, porque el aire es un fluido. Entonces, cuando uno ve el aire en sí, ahora como este se moviliza, va a ser también particular, ¿ya? Ahora, no olvidar que hay ciertas sustancias que van a hacer desplazamientos de oxígeno. Hay otras sustancias u otras características físicas que van a hacer que también el oxígeno se comporte de manera distinta. Ahora, si uno está en un espacio confinado, por ejemplo, o un subterráneo, que es estacionamiento, o una faena subterránea, que en la práctica tienen comportamientos prácticamente iguales, porque casi todas las faenas tienen un lugar donde entra uno y un lugar donde evacúa aire. Entonces hay comportamientos y características similares. Ahora, cuando uno se preocupa, cuando en cierto grado que tú estés trabajando, sientes un calor y te cuesta respirar. Cuando la temperatura aumenta, los gases empiezan también a elevarse. Por lo tanto, la porción de aire disponible es baja. Y eso, como uno lo percibe, es como que te estuvieras tapando la boca y te cuesta respirar y el aire que tú sientes está caliente. ¿Ya? Es como una de las formas en que uno puede percibirlo. Ahora, de una forma u otra, quizás nos estamos preocupando netamente de lo que son las sustancias y la porción de aire respirable. Pero ahora también vamos a tener riesgo en cada uno de ellos derivado del uso que se le esté dando. Por ejemplo, si es ducto de ventilación, tiene que haber un sistema de extracción de aire con un aspa. Por lo tanto, eso puede ocasionar algún problema o un inconveniente. Ahora, ¿qué debiese hacerse en ese contexto? Que eso no esté funcionando, que no funcione. Entonces tenemos que producir una aislación y bloqueo asociado a que al corte de suministro de energía para que el sistema de aire no esté funcionando en el ducto. Porque quizás tú quieras hacer una labor de soldadura acá y tienes personal acá. Y va a hacer que todo el gas llegue directamente a las personas. Por lo tanto, ahí empieza uno también a darse cuenta de que el tipo de trabajo también influye mucho. ¿Ya? O sea, hay espacios cerrados, muy sellados, y en el cual la movilidad de los gases no es tan buena. ¿Ya? Para poder entenderlo así. Ahora, hay un concepto de atmósfera peligrosa. ¿Ya? Yo sé que eso lo voy desarrollando más abajo, pero a mí me interesa que ustedes entiendan esto. Ahora,
siempre el oxígeno nunca va a estar en un porcentaje definido. O sea, tú mides con esto y te va a dar 20,5. Siempre, 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 siempre. Cuando estamos, ojo, a superficie. En un primer, segundo, tercer piso, a nivel, prácticamente a nivel de mar. Pero cuando tú estás en faena subterránea o en un espacio confinado, va a tener variabilidad. Por lo tanto, lo más correcto que uno debe estar haciendo, si está midiendo oxígeno, ver oxígeno y en paralelo ver monóxido. Si disminuye el oxígeno y aumenta el monóxido, ok, nos vamos. Ahora, si tengo bajo 18%, no puedo estar usando un respirador común y silvestre. Tengo que empezar a ver bien un tema de respiración, equipo de respiración autónoma. Y si supero los 22 hacia arriba, automáticamente vamos a tener un enriquecimiento de oxígeno, que es el término más concreto. Ahora, la concentración de los gases inflamables se refleja en un límite de explosividad LEL. O sea, si yo tengo LEL y me empieza ya a arrojar un porcentaje, ya veo una concentración de gas en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, lo que uno también tiene que empezar a hacer de una forma u otra en espacios confinados, al tener poco oxígeno, es evitar el tema de alguna fuente de ignición, tener presente, ¿ya? O sea, eso es lo que uno por lo general solicita, ¿ya? Para que si tengo ya un LEL sobre el 10% y tengo una fuente de ignición como una chispa o una llama, ya podemos tener un incendio. Ahora, ese incendio va a tener un comportamiento bien particular porque va a quemar automáticamente todo el aire presente y te va a dejar muy poco tiempo para evacuar. Bueno, la concentración de los gases tóxicos es superior a los límites permitidos y acá estamos fritos. Aunque estemos en espacios confinados, automáticamente tenemos que empezar a trabajar con lo que nos dice 594. ¿Ya? Eso es uno. Y lo otro, que como están calibrados estos equipos, están calibrados a estándar internacional. O sea que no puede superar cierto valor porque automáticamente es lo que viene configurado. Ahora, esos valores para su tranquilidad se ciñen a las normativas legales, ya para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, la presencia de polvo combustible en el aire en el interior del espacio confinado sea igual o superior al LEL. O sea, si tengo algún polvo, este no puede superar el 10%. La presencia de polvo o vapor impide o oscurece la visibilidad a una distancia de 1,5 metros en el interior del espacio confinado. O sea, tú estás en el espacio confinado y si la cantidad de polvo no te permite ver a 1,5 metros, ya no tendríamos que estar ahí, no tendríamos que estar ahí. Otro importante, la presencia de calor o humedad excediendo los valores permisibles del índice TGBH, o lo que es la temperatura del bulbo húmedo, ¿ya? Que en el fondo son las temperaturas interiores que uno puede estar pistoleando, por ejemplo. Y la exposición ocupacional a frío excede los límites máximos diarios a tiempo de exposición al frío en recintos cerrados. Recuerden que 594, cuando uno habla de frío, va a hablar de dos cosas. Uno, cuando tú estás en cámara frigorífica, uno, y dos, cuando estás al aire libre, pero lo hace referencia en lo que es la temperatura bajo cero, empieza a disminuir más, y empieza a aumentar la velocidad del viento. Por lo tanto, cuando tengo esos dos parámetros, aumenta la sensación térmica. Y a mayor sensación térmica, o sea, a mayor sensación térmica, o tú sientes más frío, lo más correcto es decir, a menor sensación térmica, ya, menor tiempo de exposición que tú puedes tener, ¿ya? O sea, los espacios confinados también pueden dar situaciones así, como lo que está acá, ¿ya? Pero esto se da en muy contados casos, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, los tipos de espacios confinados en sí. Atendiendo a las características, los espacios confinados se pueden clasificar en la siguiente forma. 1. Abiertos por su parte superior y con un diseño tal que dificulta su ventilación natural. O sea, la única forma de ventilar esto es inyectándole aire. Y la segunda, que sean cerrados con estrecha abertura de entrada y salida. Lo que no nos deja, ojo, lo que no nos dice que si tenemos dificultad de ventilación natural, pero sí nos está diciendo que la entrada ya va a ser compleja, para poder tomarlo en cuenta. Bueno, abierto por su parte superior y con un diseño que dificulta su ventilación natural, tenemos pozos, cuba de fermentación, en este caso para poder hacer vino, por ejemplo, los fosos sépticos, ¿ya? En este caso van a ser, por ejemplo, esas típicas fosas de color verde o amarillo, de plástico, por lo general, que se venden cuando uno construye una casa en el campo o una parcela. Y las fosas de engrase de vehículo, o en este caso los pozos. ¿Ya? Cuando tenemos un interior mecánico y el vehículo se desplaza y la persona baja, a eso hace referencia aquello.
Ahora, cerrados con estrecha abertura de entrada y salida. Tenemos sistema de transporte, alcantarillado de cloacas, silo y tanque de almacenamiento, reactor y calderas, pozos, hornos, cámaras de registro, bodegas de barcos y ductos subterráneos. Hornos, por ejemplo, acá hace referencia también a los convertidores. A eso, los convertidores tipo teniente, los que existen en las fundiciones, ¿ya? A mí me tocó hacer trabajo en convertidores, me acuerdo, en una empresa. Y claro, la entrada al convertidor era así una cosa. Y de hecho, uno entraba el más pequeño de la cuadrilla, él te esperaba adentro y uno se metía y te ayudaban de atrás y te ayudaba la otra persona adelante para poder entrar al lugar. Rodrigo. Profesor, no sé si no lo capté, pero acá también habría que hacer un examen ocupacional o no a la persona que va a hacer este trabajo. Sí, eso tenemos que volverlo más abajo. Ah, ya, que ¿Ya? me va imaginando que igual implica, por ejemplo, que dice usted todos esos lugares que está nombrando ahora, igual es un tema psicológico no menor, me imagino que peso, tantas cosas igual que influyen. Pero ¿sabes qué? Cuando tú solicitas el examen, Ujú. dentro de la batería tú colocas lugar o... tiene un nombre muy puntual esto. Em, Te pregunta, ¿trabaja en espacios confinados? Tú colocas sí. Ya, Ahora, cuando uno hace eso, en la práctica te hacen netamente un examen físico, te hacen un examen de los parámetros sanguíneos y un tema del oído. ya, ok. Pero depende también de la empresa si te hace algún test o algún examen psicológico para ver bien también si tienes, no sé, claustrofobia o alguna cosa así. Claro, sí, me imagino que igual debe ser complejo. Sí, es que de hecho no es tan sencillo. O sea, a ver, yo me he metido en lugares, espacios confinados, sí, lo he hecho. Ya. No me ha dado miedo, me gusta que uno ya se acostumbra. De hecho, trabajé en faena subterránea casi 5 años. Entonces, no, para mí no tiene, no hay un temor asociado a los espacios en sí. Sí hay que tener un respeto único. O sea, eso sí, un respeto en el sentido de que uno tiene claridad de que algo puede suceder y hay que tomar muchas medidas de control. ¿Ya? Hay un concepto chiquito que se llama la aversión al riesgo, y también se puede dar en que una persona es más tolerante a ciertas situaciones. Y esa tolerancia a ciertas situaciones hace que muchas veces un trabajador no tome la importancia y no aplique las medidas de control que tiene que aplicar de una forma u otra. ¿Ya? Y eso para nosotros es un tema. ¿Ya? Pero de que existen exámenes, ¿ya? Ahora, la gente que está trabajando en espacios confinados, por lo general, es gente que está trabajando muchos años. Y es personal que es altamente calificado y que tú no encuentras en cantidades tan grandes. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el tema de los soldadores. Hay soldadores que tienen distintas clasificaciones o certificados para distintos tipos de soldadura. Y hay algunos que se especifican en espacios confinados. Esos viejitos son contados con los dedos de una mano. No son tan, eh, no tan fáciles de encontrar a veces. Ahora, los contenidos de oxígeno y condición de inflamabilidad. Recordemos que si nos movemos un poquito a lo que es emergencia y control de incendio, uno de los elementos principales para que exista la presencia de fuego con llama va a ser el oxígeno. ¿Ya? Y aparte, si tenemos el tetraedro del fuego, también el oxígeno es un elemento importante. Por lo tanto, si yo llegase a preguntar algo en la prueba de control de emergencia de incendio, asociado al punto en común, ¿cuáles son los elementos en común del triángulo tetraedro? El fuego, el oxígeno y el combustible. ¿Ya? Para poder tomarlo en cuenta, como pregunta de prueba. Ahora, en la práctica se puede clasificar según el contenido de oxígeno, como también por las condiciones de inflamabilidad. O sea, una cosa es el porcentaje de oxígeno y lo otro, el límite de exposición inferior, o el LEL, Low Exposure Level. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo así. Ahora, ¿por qué se lo digo así, LEL? Porque en el equipo, cuando tú lo ves, lo lees, te va a decir LEL. No te dice Low Exposure Level o el nivel mínimo de explosividad. Lo dice LEL nomás. No le vamos a jugar la quinta pata al gato. Ahora, lo otro, no sé si se dieron cuenta de esto. ¿Ya? Razón motivo, pero cuando uno está con esto, lo coloca a la altura de acá. Y cuando yo voy a medir gases, lo hago a la altura de mi cabeza.
¿ya? Para poder tomarlo también en cuenta. Hay algunas empresas que hacen una especie de atril y lo dejan también colgado acá, para que esté a visión de todo. Y los mismos procedimientos de trabajo que indican que cada cierto tiempo uno tiene que estar mirando esto. ¿Ya? O sea, ahí es un tema bien, bien concreto, por si acaso. O sea, no... Créanme que cuando uno trabaja en lugares así, que tiene estas condicionantes, créeme que uno con las medidas de control es así, pero mesiánico. O sea, las medidas son o no son, no tienen doble lectura. ¿Ya? Y hay que hacerlo, chiquillos. Yo le insisto, el más mínimo error va a implicar que se nos pueda fallecer un trabajador, o implicar una emergencia tan severa que no sepamos realmente cómo poder controlarla. ¿Ya? Por eso es importante, chiquillos, no es que ser exagerado, pero sí tenerle respeto a esto. Ahora, la diferencia entre A, B y C viene asociada a qué cosa? A porcentaje de oxígeno. O sea, de A, B y C vamos de menor a mayor, en lo que es oxígeno. O sea, porcentaje de oxígeno menor a 16%, inflamabilidad mayor o igual a 20%. Clase B entre 16 y 19,5 e inflamabilidad entre 10 y 19. Y porcentaje de oxígeno igual o levemente mayor a 19,5 e inflamabilidad menor al 10%. O sea, debe haber una concentración igual o inferior al 10% de esto, de un gas en específico, ¿para qué? Para que pueda haber una inflamabilidad. ¿Ya? Ahora, hay un concepto muy parecido que es el punto de inflamación, que es, o la temperatura de inflamación, que es la temperatura tal en la que un líquido inflamable empieza a pasar a fase gaseosa. ¿Ya? Y recuerden que en el fondo el gas es lo que se va quemando, no el líquido en sí, y el calor producido por la combustión sigue evaporando el líquido. Bueno, en contenido de oxígeno tenemos también en clase A, B o C, como recién lo estábamos viendo. ¿Ya? Ahora, existe inminente peligro para la vida, generalmente riesgos atmosféricos, potencial para ocasionar daño y enfermedades, y el peligro potencial no requerirá ninguna modificación especial o en el procedimiento normal del trabajo. O sea, lo primero es empezar a ver el oxígeno que tenemos presente acá, y en función de la cantidad de oxígeno y la cantidad y el porcentaje del EL, vamos a empezar a clasificarlo acá. Por lo tanto, bajo este punto de vista, el clase C es el que implica menos riesgos o que tengamos que implementar medidas de control más especiales para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, riesgo asociado al trabajo en espacios confinados. Ya. Pregunta 1. ¿Son todos los espacios confinados iguales? No. No, Por lo tanto, no vamos a tener riesgos, pero no van a ser todos iguales. ¿En qué sentido? Quizás en cómo este se materialice. Claro, tenemos un riesgo asociado a atmósfera peligrosa, correcto, o también tenemos un riesgo asociado al porcentaje de oxígeno presente, pero no todos los espacios confinados van a ser iguales. Eso es lo que también tenemos que entender. Y también que van a depender de la estructura y también de algunos factores anexos, como por ejemplo, si es un lugar que es solamente un alcantarillado, que pasa, por ejemplo, aguas grises con aguas negras, o si tenemos un alcantarillado en el cual pasan redes eléctricas o redes de telefonía. Eso también para tomar en consideración. Bueno, las características estructurales de los espacios confinados permiten que los riesgos existentes al interior de estos tengan una connotación especial, por lo que cualquier error u omisión en la identificación y evaluación de estos puede desencadenar consecuencias graves fatales para los trabajadores que allí se desempeñan. Ahora, si yo me devuelvo al concepto de accidente grave fatal, acá nosotros sí o sí tenemos maniobras de rescate. Y si rescatamos a una persona y está haciendo paro cardíaco, también podemos tener un accidente grave por dos causales. ¿Ya? Y si es fatal, puede ser por cualquiera de las tres. Muerte inmediata, muerte en el traslado o muerte en el hospital dentro de las 24 horas ocurrido el accidente. Para tomarlo en cuenta. Bueno, aunque los riesgos principalmente se asocian con las condiciones atmosféricas de los espacios confinados, también existen otros riesgos importantes, todos los cuales pueden ser clasificados como riesgo de tipo general u operacional y riesgo de tipo específico. O sea, vamos a tener riesgo asociado directamente a las características del espacio confinado, vamos a tener también riesgo asociado al trabajo que estemos haciendo nosotros y vamos a tener un riesgo específico, ¿ya? O sea, vamos a tener riesgos que van a tener como tres orígenes, ¿ya? O tres clasificaciones como ustedes quieran verlo, de una forma u otra. Ahora,
Los riesgos operacionales se deben comúnmente a la deficiencia de condiciones materiales en que se encuentra el espacio confinado como lugar de trabajo, y estas destacan entre cosas: los riesgos mecánicos, los de caer del mismo nivel y caer de objetos. O sea, vamos a tener también cómo se van a materializar ciertos tipos de riesgos, como los riesgos que uno conoce. Por ejemplo, los contactos con elemento cortante punzante, caer al mismo distinto nivel, caer a altura, entre otras cosas. Ya, para que poder también dar de una perspectiva a otra. Ahora, esto va a depender directamente de lo que estemos haciendo. Y también ciertas características del espacio físico. Contacto eléctrico, indirecto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión, ¿ya? Y esto es muy similar a cuando estamos trabajando con una escalera o un andamio, ambos de acero, y estos entran en contacto con por ejemplo, con un postaje, ¿ya? O con una línea eléctrica que esté energizada, ¿ya? Que es muy similar a este contexto. Riesgo ergonómico, y acá netamente asociado a las posturas de trabajo. Como son espacios reducidos, no tienes el cuerpo, o tu cuerpo no tiene como el espacio físico para tener una movilidad natural, o como uno podría tener, entendiendo eso. Bueno, tenemos lo que es ambiente físico, temperatura, iluminación, ruido, vibraciones, entre otros elementos. Y los riesgos biológicos, ¿ya? Y acá tenemos que tener bien claro, no solamente, bueno, acá igual he hecho un poco de menos, en el tema de quizás un contacto con una sustancia química. Bueno, riesgos biológicos como picadura y mordedura de insectos, arañas, roedores, etcétera, además de la presencia de algún parásito, ¿ya? O sea, en esos espacios donde hay poca circulación de aire, es muy normal que se alojen no solamente gases o se concentren gases y vapores, sino que también la presencia de algún roedor, ¿ya? O algún vector. Recuerden que los roedores se consideran vectores, ¿ya? Por eso es que cuando uno tiene basuras almacenadas, por ejemplo, tiene que tenerlas en lugares tal que dificulte el ingreso de algún roedor, ¿ya? O sea, para poder también tomarlo en cuenta. Riesgos específicos son aquellos asociados a las condiciones atmosféricas de los espacios confinados, que por sus características específicas pueden desencadenar consecuencias graves o fatales para los trabajadores que ahí se desempeñan. Y para efectos prácticos, tendríamos todos estos tipos de riesgo. O sea, bajo el 18% de oxígeno y sobre el 23,5%. Y recuerden que el 18%, aparte de que yo no debe estar trabajando ahí, yo tampoco voy a poder utilizar mi elemento de protección respiratoria, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser el porcentaje de oxígeno ya como fatal para la persona cuando estamos bajo el 15%? ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Exposición a sustancias químicas tóxicas de diferente origen, y incendio y explosión debido a sustancias químicas inflamables o de diferente origen y agentes biológicos. Incluso, por ejemplo, cuando hay trigo o arroz o algún cereal que en usos silos grandes, que también genere polvo en cantidades muy pequeñas, muy fino, y ese polvillo, al entrar en contacto con una fuente de ignición, también puede ocasionar incendio, ¿ya? O sea, hay que tener como varias características, o sea, varios como controles en realidad, ya, para poder tomarlo en cuenta. O sea, como dirían, no es tan sencillo trabajar en condiciones así. Y lo otro complejo a veces, chiquillo, el tema de la luminosidad. La iluminación es muy mala. O sea, primero que todo, tú tienes que estar con un equipo de protección respiratoria, ¿ya? Y en este caso, respiración autónoma, y que prácticamente equivale a tener una full face. O sea, ya tienes espacio reducido, estás con una full face, estás con ropa especial. Lo que es temperatura y humedad empieza a aumentar, y así sucesivamente. Por lo tanto, los controles van a ser al dedillo, ¿ya? O sea, incluso, chiquillo, una medida de control va a ser hasta el tiempo de exposición. No sé si ustedes conocen las tuberías de HDP o la han escuchado, esa cañería de HDP, o esos ductos en realidad. ¿Alguna vez cuando han andado en carretera han visto un camión con unos tubos negros bien largos? Sí. Sí, pero sí. Ya.
Esas tuberías son de un material que se llama HDP, que en el fondo es como una goma gruesa. ¿Son unas corrugadas o no igual? Exactamente. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, esas tuberías se pueden unir. Yo que poner esas tuberías adentro, hay tuberías de distintos anchos. O sea, hay unas que tú caes sentado, hincado, de pie. Pero resulta que esas tuberías, por lo general, vienen desunidas. Tú tienes que unirlas. Bueno, son tuberías largas, son tuberías de 10, 12, 15 metros. Ahora, tú las puedes unir, sí. Pero para eso, ¿ven esto? No, todavía no va. Las tuberías de HDP se unen siempre por la parte de acá. Se pueden unir. Pero cuando tú haces el proceso de soldadura en la tubería de HDP, tienes que hacer una soldadura interna y una soldadura externa. Y estar soldando prácticamente al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que la persona que está dentro se va a rematar de calor. Mucho calor. De hecho, un día no me acuerdo que me tocó una capacitación de medicina del trabajo, me acuerdo, y nos comentaron en ese curso que era una persona en un trabajo de eso que llegó a haber bajado más o menos 5 o 6 kilos en una jornada de trabajo. Netamente fue pérdida de agua, o sea, una deshidratación bastante compleja, ¿ya? Y en ese contexto vamos a tener aumento de temperatura, pero también vamos a tener variaciones de los porcentajes de oxígeno en ese contexto, ¿ya? Bueno, con esa empresa, yo estaba trabajando como asesor con otra empresa, pero estábamos justo haciendo trabajos cruzados. O sea, nosotros estábamos haciendo excavaciones, la excavación y zanja, que son cosas distintas, ojo en eso, y nosotros a medida que íbamos avanzando una cantidad de metros, ellos venían detrás de nosotros haciendo la instalación de las tuberías. Entonces ahí nosotros teníamos un convenio con ellos, de que como nosotros teníamos camionetas, teníamos todo, ya, y igual tenían su equipo, pero por ese motivo fallaba algo de ellos, nosotros también cooperábamos con ayuda. O sea, ahí en esos contextos hay que ser bien, no escatimar en las ayudas, ya, porque de verdad, cuando ocurre un accidente, mientras más se demore uno en reaccionar, es peor la consecuencia, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, el aire contiene siempre entre un 21% de oxígeno, ya, hasta como un 18%. Es como lo normal que uno se va a encontrar. Ahora, cómo el oxígeno va a ir variando o va a ir aumentando o disminuyendo, va a depender de varios factores. Ya, eso hay que tomarlo bien en cuenta. Ahora, en espacios cerrados, nunca olvidar el tema del desplazamiento de oxígeno. Un muy buen mal ejemplo es cuando tenemos un calefón dentro de un baño, ¿ya? Solo también para poder tomarlo en cuenta. Bueno, puede ocasionar asfixia y muerte del trabajador. Sin embargo, la disponibilidad real de oxígeno depende de la presión parcial de este en la mezcla gaseosa. Lo que hacen a veces muchas empresas, trabajan con sistemas de ventilación y aireación. En español, inyectan aire y sacan aire. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener un porcentaje de oxígeno lo más óptimo posible. Ahora, eso también puede tener regulaciones. Basta con que yo coloque el medidor de gases y empiece a ver cuánto inyecto y cuánto saco y veo cómo se está comportando. Y de ahí puedo también estimar un óptimo, ¿ya? de inyección de oxígeno. Rodrigo. Profesor, en los condominios también la medición de gas es súper estricta por parte de las empresas de gas. Sí. Sí, pues igual entran, por ejemplo, al de mi polola y no le dieron el certificado. Entonces, si no se solucionaba en el transcurso del día con una persona especializada que tiene que estar certificada, un gasfitter, iban a cortar el gas, porque había una fuga en la parte donde está ahí la lavandería, entonces decían que se podía propagar por el departamento. Sí. Empezó a sonar el aparatito inmediatamente. No, y con gas licuado es súper complejo, es muy complejo. No sé si ustedes recuerdan que un par de años atrás hubo un accidente en una residencia en Viña del Mar, o en Villa Alemana, que explotó un tubo de gas. Sí, sí. Y que afectó una buena cantidad de cuadras a la redonda. Claro, sí, fue una explosión gigante. Sí, pues. Incluso, miren,
Cuando, bueno, esto es un poco de historia latinoamericana. Bueno, yo creo que todos conocen o han escuchado de Pablo Escobar. Sí, De una forma u otra. claro. Cuando empezó todo el tema del cartel de Medellín y empezaron a hacer atentados, lo hacían con bidones de gas y adentro le sacaban todo, le rellenaban con clavos, después lo rellenaban con oxígeno, o sea, con gas. Y eso utilizaban como bomba. O sea, hay temas a veces que mal usados. Ahora, la pregunta mía, ¿cuántos accidentes ustedes han escuchado de explosión de un cilindro de gas en una casa? Aparte del que les dije yo. No mucho. No muchos, ¿no es cierto? No, pero por ejemplo, muerte sí por asfixia de personas que han inhalado, sí, ahí sí cambia harto. Incluso Sí. eso que hizo usted en los 90 era muy común en los baños antiguos de casona, siempre estaba el calefón adentro. Y hay personas que morían mientras se duchaban y todo. Incluso en algunas casas me acuerdo que el calefón estaba en la cocina, ni siquiera en el baño. Ahora, con el gas licuado, claro, puede ser que se apague la llama, tú no te des cuenta y se empiece a inundar todo con gas hasta el punto que ya no alcanza a responder rápido. Pero bueno, igual lo he comentado con ustedes, cuando uno saca la válvula del gas y uno la hace así, nota que hay una pelotita dentro. Entonces, si la manguera tiene un tema de corte, esa pelotita cuando el gas empieza a salir fuerte, esa pelotita sale y bloquea la válvula y ahí queda el gas que no está saliendo más. ¿Ya? O sea, hay ciertas como precauciones que uno tiene que tener. Ahora, ¿qué hace mucha gente cuando le pasa eso? Que hay veces que esas pelotitas tienen como una falla. Entonces, la válvula de gas se bloquea por cualquier motivo. Quizás cuando cambian el gas o exceso de presión, se bloquea automáticamente. Y eso que hace que el gas o sea, el calefón o la cocina no funcione. Y que hacen muchas personas, desarman esto y le sacan la pelotita. O sea, están sacando un dispositivo de bloqueo de energía. En este caso, o de bloqueo para que evite que el gas tenga una fuga masiva. Entonces, ese es el tema, chiquillo. Por eso que uno siempre dice, no hay que alterar los dispositivos de los vehículos. Miren, no me acuerdo en qué faena me tocó ver una vez que, ya, los camiones funcionan con frenos de aire, ¿no es cierto? Sí, Pero ese aire no se acumula solo, o sea, tiene que tener un acumulador. ¿Ya? Que en el fondo el acumulador del aire, para el sistema de frenado de aire de un camión. Y los camiones modernos vienen con un sensor que si no detectan el tema cargado, no parten. Y muchos trabajadores en varios lugares que hacen, adulteran este sensor y dicen, no te preocupes, pues si mientras parto manejando se termine de cargar esto, porque así no pierdo tiempo. O sea, a ese nivel. ¿Ya? O sea, hay cosas que son como malas prácticas que los mismos trabajadores realizan para ahorrar tiempos. O sea, no. Yo no entiendo el ahorro del tiempo en ese caso, porque ocurre un accidente fatal o grave, automáticamente paralizan faena y quizás cuando puedes retomar los trabajos. O sea, el punto es, chiquillo, de que hay que erradicar costumbres o malas mañas. ¿Ya? Les va a tocar algo muy complejo muchas veces, que van a tener trabajadores muy buenos, pero que aprendieron a hacer una pega, un trabajo con maña. Y eso, chiquillo, cuesta mucho corregirlo. ¿Ya? Y una de las mañas que tienen a veces los trabajadores es no revisar equipo o revisar el equipo una sola vez a la semana y entonces no chicos, o sea, bajo ese punto de vista, no, ya no hay que tratar de colaborar para eliminar malas prácticas. Y es hora que ya cuando ustedes estén trabajando tengan ese mismo pensamiento. Bueno, esta disminución puede generar por el desplazamiento de oxígeno de otros gases, derrumbe, corrosión de otras formas de oxidación y trabajo en espacios confinados que consuman oxígeno. Si, por ejemplo, tengo un trabajo que necesito tener una llama, por ejemplo, o hacer un corte con un oxicorte, eso también va a requerir quemar oxígeno presente en el ambiente de trabajo, para poder también tomarlo en cuenta.
Ahora, tenemos lo que corresponde a ambiente de trabajo por debajo de 18% de oxígeno. En la práctica, el mismo 594 hace referencia a esto. ¿Y qué dice? El cual establece que se prohíbe explícitamente la realización de trabajo en ambiente en el que la atmósfera de trabajo contenga menos de 18% de oxígeno, sin la protección personal correspondiente. O sea, yo mido gases, tengo 18,1, en la práctica pudiera estar trabajando con un respirador con filtro, porque no estoy bajo el 18%. Si ustedes me preguntan 18,1, 18,1, 18, para mí es lo mismo, no tiene mucha diferencia. Pero lo que dice esto, en la práctica, si yo mido y me da, por ejemplo, 17,9, ahí tienes que retirar al personal, y si el personal va a trabajar, tiene que hacer con un equipo de respiración autónoma, porque lamentablemente el respirador no va a funcionar. Ya, eso hay que tenerlo bien claro. Por eso es que habla de la protección personal correspondiente. ¿Ya? Ahora, el 18% del EPP, eso yo no lo invento, no lo invento yo. De hecho, me lo dice específicamente, a ver, me lo dice en un aspecto, me lo dice, por ejemplo, a ver. Miren, esto que está acá, chiquillos, es el documento que viene cuando uno abre un par de filtros, ya en este caso una marca en específico que es un filtro mixto, te viene con esta hojita, ¿ya? Y esta hojita también te trae unas leyendas y te indica varias cosas, que básicamente es cuando tú no puedes, ¿cómo se llama? Bajo qué punto de vista tú no puedes utilizarlo, ¿ya? Y ahí esto siempre remarca mucho el tema del porcentaje de oxígeno. Ahora, el que te lo deja así, pero muy, muy tajante, y te lo dice, pero textual en el documento que viene, es esa marca que tiene una letra y un número. Esa marca en específico, cuando tú lees el folleto de eso, dice textual: esto no se puede utilizar bajo este porcentaje de oxígeno, ¿ya? Para tomarlo en cuenta. Ahora, con el EPP, recuerden, una cosa es que estos estén bajo el certificado de calidad que te lo toca el decreto 18, uno, y dos, que si el fabricante te recomienda algo, tú tienes que en el fondo entenderlo así, porque esa recomendación del fabricante pasa a tener un peso específico cuando es validado por el Instituto de Salud Pública, por el ISP, que en el fondo son los que validan que los EPP estén en operativo. De que muchas veces tú compras un EPP y te dice uso, ¿cómo se llama? Te da un número de registro del ISP, ¿ya? Para poder también tomarlo, te da esa norma en realidad. Ahora, ejemplos característicos de este tipo de atmósfera están representados en los siguientes casos. Tenemos desplazamiento de oxígeno debido a ¿qué? A generación de dióxido de carbono en reacciones aeróbicas, generación de metano en las fosas sépticas y red de alcantarillado. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen que trabajar en alcantarillado y ustedes cuando llegan al lugar ya están sintiendo arriba en superficie, sin abrir la tapa, están sintiendo olor a huevo podrido, con una mezcla de huevo podrido con nueces y almendras. O sea, debe ser tal la cantidad de gas adentro que está subiendo una buena altura y está tratando de evacuar fácilmente. Por lo tanto, lo más adecuado sería en ese caso no ingresar o tratar de ir a una hora en el cual haya muy poca gente para poder abrir el alcantarillado y producir un proceso de ventilación. ¿Ya? O sea, porque de chiquillo, cantidades muy pequeñas y muy poco tiempo es altamente fatal. O sea, tenemos sulfídrico que se va a generar por eso. El sulfídrico muchas veces va a competir más fácil con el aire. Y si tú tienes sulfídrico y oxígeno, va a respirar más fácil sulfídrico. Si tienes oxígeno y monóxido de carbono, va a respirar 220 veces más fácil monóxido de carbono. Entonces, claro, van a haber condiciones distintas, ¿ya? Por eso yo siempre los llamo a eso. Medir gases, medir gases, medir gases y medir gases, ¿ya? Ahora, los equipos ya no están tan caros como antes. O sea, ahora han subido un poco por el tema de que hay poca importación de ciertos productos. Pero antiguamente, años atrás, comprarte un medidor de gases era como la mitad o el pie para un auto nuevo. Estamos hablando de una cantidad impresionante. Entonces, ahora son mucho más asequibles.
Bueno, desplazamiento de oxígeno, consumo de oxígeno, debido a la fermentación de materia orgánica, ya en este caso puede ser, por ejemplo, lo que es los licores fermentados, ¿ya? O los alcoholes fermentados, trabajo de soldadura, oxidaciones y otras cosas, ¿ya? O sea, lo que tenemos acá, por ejemplo, es un riesgo asociado que se da en un rubro alimenticio. Entonces, es un tema de eso. Lo otro que nadie me ha preguntado es por las cámaras desgrasadoras. ¿Las cámaras desgrasadoras pudieran originar anhídrido sulfídrico, ese H2S, ese huevo podrido, olor a huevo podrido? ¿Qué cosa? Sí, sí, podrían. ¿Las cámaras desgrasadoras pueden originar olor a huevo podrido o generar descomposición de materia orgánica? ¿Sí? Sí, puede pasar eso. ¿Ya? ¿Y cómo se van a dar cuenta? Bueno, las fosas desgrasadoras son en el fondo alcantarillado doble, en el cual las aguas con grasa van a pasar por las dos, y como el aceite va a ser más denso, en una de las dos cámaras, no me acuerdo específicamente el número, el aceite va a subir, ¿ya? Y cada cierto tiempo hay que retirar todo ese aceite y la grasa que pueda quedar, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno se puede dar cuenta de eso? Es cuando están en la cocina o están lavando algún elemento y cuando tú colocas agua, se devuelve un olor a huevo podrido. Ahí hay un tema que hay una acumulación de materia orgánica. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer bajo ese punto de vista? Evacuar todo el recinto y producir una abertura de las tapas y una empresa especializada y que haga una limpieza completamente de eso y pueda sacar el exceso de grasa y también la materia orgánica que puede quedar los restos de comida. Por eso es que, aunque parezca paradójico, una medida de control para restaurantes para evitar intoxicaciones por este tipo de gas es colocar en los lavaplatos rejillas que tapen la comida, que pueda quedar en los platos cuando lo están lavando. O sea, puede parecer paradójico, o quizás, ¿y eso por qué medida de control? Claro, porque estamos en el fondo evitando que se genere algo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Si tú tienes una cámara desgrasadora, tienes una capa de grasa arriba. Es como que tú a un vaso con agua le coloques un plástico, un pedazo de plástico, y más encima le coloques una cinta o un scotch. Todo lo que esté pasando dentro no va a salir. Ahora, cuando tú lo empiezas a sentir el olor o se devuelve por la tubería, es tan grande la concentración que está buscando escapar. Porque en ese momento el volumen es el mismo, pero empieza a aumentar la presión. Un caso muy parecido es cuando tenemos los camiones que transportan combustible y detecta un aumento de presión, se abre una válvula de despiche y empieza a salir el exceso de gas formado. ¿Ya? Es más o menos muy similar a aquello, para poder tomarlo en cuenta. Las cámaras desgrasadoras, chiquillos, las van a encontrar siempre en los restaurantes, en los hoteles, en los casinos, por ejemplo, hasta en los casinos o donde se preparan alimentos, por ejemplo, de un jardín infantil, de un colegio, etcétera. ¿Ya? O sea, es algo que es habitual. Por lo tanto, si alguna vez les toca asesorar colegios, ¿ya? Y tienen cámaras desgrasadoras, esto es un elemento que hay que preguntar bien y ver bien si están con las mantenciones, con la limpieza, etcétera, ¿ya? Para que lo tomen también en cuenta. O sea, yo siempre he escuchado que, o sea, no sé si la gente lo dice por un desconocimiento, por algo, pero piensen que porque en un colegio hay puros niños que están educándose, no van a haber riesgos. Hay riesgos como en todas partes, ¿ya? Incluso van a haber riesgos más marcados y que se pueden dar de forma muy diferente, muy distinta que otros rubros, ya para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, los enriquecimientos, chiquillos, por oxígeno solo 23,5%. ¿Ya? Y esto puede pasar quizás cuando se está haciendo un proceso de inyección de aire y tú, ¿qué haces? Estás inyectando más aire de lo que debías, ¿cómo se llama? De lo que debieras estar inyectando, ¿ya? Y eso va a producir un enriquecimiento. Ahora, lo complejo es que se va a ver inestable, ¿ya? Porque va a haber un aumento de la velocidad de reacción. Hay reacciones químicas que requieren oxígeno y que esas reacciones se estancan porque hay límite de oxígeno. Pero si tú le colocas más oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a favorecer más que la reacción se dé mucho más rápido porque le va a dar muchas más condiciones en el ambiente para que esto se pueda dar. Y esto no es aquella. Ahora, si la concentración en el ambiente llega a los valores 28, ¿ya? Los tejidos inífugos van a dejar de serlo.
Ahora, casos así es como bien complejo que pueda suceder algo, o sea, de se ver una falta de control o una medida de control no funcionó o se descontrolan las medidas, ¿ya? Pero puede pasar sí, pero no es como... No es como, es como muy especial el caso para que se dé eso. Es como, estadísticamente hablando, son muy bajos. Ahora, es así que los elementos como ropa, delantales, guantes y otros con una concentración normal de 21% de oxígeno en el aire no son combustibles. Pueden serlo si hay un aumento del porcentaje de oxígeno en la atmósfera, ¿ya? O sea, tenemos este caso, pero ya por sobre 21% puede darse eso, que dejen de ser inífugos, ¿ya? Ahora, la ropa inífuga, aparte de ser más gruesa, es cara, no es barata. La ropa especial de trabajo chiquillo tiene esas características, es súper cara. O sea, una polera de algodón, de piqué, te puede estar costando 4.000, 5.000 pesos para trabajar. Pero ya cuando son poleras, por ejemplo, o ropa para arco eléctrico, ropa dieléctrica, por el caso que tienes que, por ejemplo, manipular explosivos o sustancia inflamable que puedan, con una descarga eléctrica nuestra o del ambiente, puedan generar un fuego, un incendio, estamos hablando que de los 24.000, 30.000 pesos hacia arriba. O sea, hay diferencia también en los precios, para poder tomarlo también en cuenta. Ahora se los digo porque son medidas de control para el riesgo en específico. Por lo tanto, un riesgo en específico implica control específico. Y ese control, aparte de la frecuencia e intensidad, va a tener también temas con el valor que tiene. Y ahí a veces la empresa va a... se va se va a asustar un poco, ya, porque no son cosas baratas. Y aparte de ser caros, hay un tema también con ellos. Es la facilidad de poder encontrarlo. Y, o sea, los venden sí, los puedes comprar sí, pero no es como llegar a una tienda y que digan, oiga, ¿sabe qué? Deme 5 de estos. Sí tenemos, pero tenemos en Santiago. Y se demora una cantidad de días en llegar, ya, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, exposición a sustancias químicas de distinto origen. Y acá tenemos esto. Descomposición de materia orgánica. Y el peor ejemplo que le he dado hasta ahora es el anhídrido sulfídrico, el famoso H2S. Ahora, es bien complejo, yo digo, chiquillos, si de verdad, si uno lo huele de manera simple en la calle, usted mejor cruce o váyase por otro lado, porque no es normal que esté saliendo eso. Ahora, en los alcantarillados y en las ciudades chicas como esta y en las ciudades más antiguas, es normal que pase eso. No debiese serlo, pero hay que ponernos a pensar que los sistemas de alcantarillado, por lo general en Chile, se empezaron a desarrollar del año 40, 50, 60 en adelante. Y la población que había en esas épocas no era la cantidad de población que tenemos ahora. Por lo tanto, ese alcantarillado funcionaba muy bien para esa época, pero ahora con la población que tenemos no son tan eficientes. Por eso que cada cierto tiempo uno ve en ciertos lugares unos camiones, unos super saque, que son unos camiones aspiradores bastante grandes, y que empiezan a aspirar ciertas cantidades para poder liberar material y que, que este pueda escurrir por los ductos de alcantarillado. Y aparte, como tiene más uso, los alcantarillados siempre vienen como con una especie de pendiente. Y cuando tiene un uso mayor al normal, la pendiente se pierde, se hace cero. Por lo tanto, los elementos empiezan a pasar más lento y van a producir procesos de estancamiento y la generación de descomposición de materia orgánica. Ahora, los espacios confinados pueden generar ambientes tóxicos y que va a depender también de la concentración existente de un gas o un valor tóxico. O sea, van a producirse distintos tipos de gases. Yo el sulfídrico se los comento porque es el gas más común. Es como es como el símbolo de los gases en este contexto. Ahora, puede causar daño al tejido vivo, alterar el sistema nervioso, provocar una enfermedad grave o, en su caso, muerte del trabajador. Bueno, el anhídrido sulfídrico produce daños severos a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Por eso es que es tan eficiente para producir daños, daños masivos en las personas, ¿ya? Para poder tomarlo también en cuenta. Bueno, la cantidad requerida para producir estos efectos varía ampliamente con la naturaleza de la sustancia, concentración, tiempo de exposición y la susceptibilidad del trabajador. Y si ustedes se dan cuenta, concentración, tiempo de exposición, susceptibilidad,
más la vía de ingreso, tenemos la componente del riesgo de la perspectiva de la higiene industrial, para tomarlo también en cuenta. No hay problema, Lucero, no hay inconveniente con eso. Ahora, el tema de las concentraciones hay que tomarlo también en caso de verificar bien los niveles con el 594, ¿ya? O sea, lo primario a veces es preguntarnos bien qué sustancias peligrosas podemos tener o qué tipo de gases podemos tener, y en función de aquello hay que empezar a hacer los estudios y también ver qué equipo vamos a necesitar. O sea, el humo nitroso, anhídrido sulfídrico y amoníaco son como los tres más comunes, por si acaso, los tres que tú más vas a encontrar. Y los puedes encontrar fácilmente. De hecho, yo esto lo compré por internet. Lo compré por esa página que empieza con M y termina con E. Lo compré un día lunes y me llegó un día jueves. O un día miércoles, una cosa así, se muere un par de días en llegar. ¿Ya? Y lo puedes comprar fácilmente. ¿Ya? Y esto existe en disponibilidad. Entonces, pero para yo saber bien cuál debo comprar, ahí tenemos que ver bien a qué estamos expuestos. Ahora, si no es amoníaco, no es humo nitroso, no es dióxido de carbono, no es ácido clorhídrico y nítrico, que son como los más comunes, los otros existen sí, pero no están en Chile. Hay que expedirlo al extranjero. Y eso sí se puede demorar. ¿Ya? ¿Por qué le hago esa referencia? Si yo no estoy claro a qué agente estoy expuesto, no tengo el equipo de medición. Y si no tengo el equipo de medición, no tengo el valor, no puedo tener un valor de referencia del gas que estoy expuesto. Por lo tanto, vamos a tener problemas. Porque yo no estoy verificando la concentración ambiental de un gas en específico, porque desconozco cuál es. Como no sé qué gas es, y tampoco tengo nociones de la medida de control que tengo que aplicar, y la concentración y cantidades, no puedo trabajar a ese nivel. ¿Ya? Ahora, son casos chiquillos muy puntuales, muy específicos, que se pueden dar de una forma u otra, pero no es tan habitual. O sea, existen sí, se pueden dar sí, pero no son situaciones que se dan siempre, porque son trabajos que se realizan, pero no en el 100% de las empresas, sino en lugares en específico. Chiquillos, vamos a dejar de compartir y de grabar.